Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos una noticia que seguro va a emocionar a muchísimos de ustedes, especialmente a los fans de una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Sí, estamos hablando de ellos, de quienes se han convertido en un verdadero fenómeno, pero que hace un tiempo nos dejaron con el corazón un poco en vilo. Así es, el título lo dice todo, asteriscos separados. Kerem y Hande reviven su amor y momentos inolvidables juntos. Prepárense, porque vamos a sumergirnos en los detalles, los rumores, y sobre todo, en esa chispa que parece haberse reavivado entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si son seguidores de esta pareja o simplemente aman las historias de reconciliaciones y segundas oportunidades, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar con toda esta montaña rusa de emociones, les recuerdo lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, y así formarán parte de nuestra creciente comunidad. Muchísimas gracias de antemano. Hoy vamos a desgranar esta noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que tiene a todos preguntándose, ¿es cierto? ¿Están Kerem y Hande de nuevo juntos? Vamos a repasar juntos su historia, esos momentos que nos hicieron soñar, los motivos de su separación que aún hoy generan debate, y lo más importante, las señales más recientes que apuntan a un posible regreso. Porque, seamos sinceros, cuando una pareja como Kerem y Hande se separa, deja un vacío, y la esperanza de que puedan superar lo que los separó y reencontrarse siempre está latente. Y parece que esa esperanza podría estar más cerca de la realidad de lo que pensábamos. Vamos a empezar recordando cómo fue que esta pareja conquistó nuestros corazones. Su química en la serie, Senkal Kam, en tu puerta, fue simplemente arrolladora. Desde el primer episodio, se notaba una conexión especial entre Kerem y Hande, una complicidad que trascendía la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que interactuaban, todo gritaba amor. Y no solo nosotros lo vimos, el público en general se enamoró perdidamente de Eda y Serkan, y de la relación que nació fuera de cámaras. Recuerdo perfectamente la euforia de los fans cuando se confirmó su relación. Era como si nuestros personajes favoritos de la ficción hubieran decidido continuar su historia en la vida real. Las redes sociales explotaron, las revistas de espectáculos los querían en cada portada, y nosotros, los espectadores, disfrutábamos cada fotografía, cada aparición pública, cada detalle que confirmaba que Kerem y Hande estaban juntos y felices. Sus viajes, sus momentos de complicidad, sus muestras de cariño en público, todo alimentaba esa historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Era una pareja que irradiaba positividad, que parecía tenerlo todo, talento, belleza, éxito y, sobre todo, un amor genuino. Y como espectadores, nos sentimos parte de esa historia, de esa felicidad. Cada paso que daban juntos era celebrado, cada indicio de su amor era un motivo de alegría para miles de seguidores en todo el mundo. Pero, como suele suceder en la vida, las cosas no siempre son tan sencillas. Tras un tiempo de relación, y para sorpresa de muchos, llegó la noticia de su separación. Fue un golpe para sus seguidores, y vivieron felices para siempre, que se vio interrumpido. Los motivos de la ruptura nunca se aclararon del todo, y eso, como siempre, abrió la puerta a todo tipo de especulaciones. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones externas, de la intensidad de sus carreras, de la falta de tiempo, de infidelidades, en fin, de todo lo imaginable. Lo cierto es que, a pesar de los esfuerzos, no lograron superar sus diferencias en ese momento y decidieron tomar caminos separados. Fue un periodo difícil para ellos, y sin duda, para sus fans, que esperábamos verlos juntos por mucho tiempo más. Sin embargo, la vida da muchas vueltas, y el destino, a veces, tiene planes distintos a los que nosotros imaginamos. En los últimos meses, han surgido una serie de señales que han puesto a todos en alerta,
o más bien, en esperanza. Pequeños indicios, coincidencias, e incluso encuentros que parecen confirmar lo que muchos deseábamos. Kerem y Ande podrían estar reviviendo su amor. Y no me refiero a simples amistades, sino a esa chispa que una vez encendió una hoguera, y que ahora parece estar siendo avivada de nuevo. Una de las primeras señales que captó la atención fue la forma en que comenzaron a interactuar nuevamente en redes sociales. Comentarios sutiles, likes estratégicos, e incluso alguna publicación que parecía tener un mensaje implícito hacia el otro. Si bien esto podría interpretarse como una amistad cordial, para los seguidores más avezados, era un indicio de que la conexión seguía ahí, latente. Es como si, a pesar de la distancia física, la conexión emocional nunca se hubiera roto del todo. Luego vinieron los supuestos encuentros. Se rumorea que han sido vistos juntos en varias ocasiones, de forma discreta, intentando mantener un perfil bajo. Y es que, cuando dos celebridades de su calibre se encuentran, por muy discretos que sean, siempre hay alguien que los ve o algún detalle que se escapa. Estos encuentros, según las fuentes cercanas, no han sido casuales, sino que han estado cargados de nostalgia, lo más importante, de un deseo de reconectar. Imaginen la escena, dos personas que compartieron tanto, que vivieron una historia de amor tan intensa, reencontrándose años después, quizás con más madurez, con una perspectiva diferente de la vida. Pero lo más emocionante, lo que realmente ha avivado las llamas de la esperanza, son las recientes declaraciones y actitudes de ambos. Kerem, en algunas entrevistas recientes, ha sido bastante abierto al hablar de Ande. No ha negado la posibilidad de una reconciliación, e incluso ha mencionado que guarda un gran cariño por ella. Ha habido momentos en los que, al ser preguntado sobre ella, su rostro se ilumina, y sus palabras dejan entrever una profunda admiración y respeto. Y esto, créanme, no es algo que ocurra con cualquier expareja. Por otro lado, Ande también ha tenido gestos que no pasan desapercibidos. Se ha visto que sigue de cerca la carrera de Kerem, que reacciona a sus publicaciones, y que en alguna ocasión ha hecho comentarios que sugieren un reencuentro. No son declaraciones directas, claro está, porque en el mundo de las celebridades, la prudencia es clave, pero son las suficientes para que sus fans especulen y sueñen. Es como si estuvieran probando las aguas, viendo si la conexión sigue ahí, si la magia aún perdura. Y lo más impactante de todo, lo que ha hecho estallar las redes sociales y los foros de fans, son los supuestos momentos inolvidables que están reviviendo. No se trata solo de un café o una cena, sino de experiencias que evocan su pasado juntos. Se habla de que podrían estar planeando algún viaje juntos, o de que han compartido actividades que solían disfrutar cuando estaban de novios. Estos detalles, aunque pequeños, tienen un gran significado para quienes siguieron su historia de cerca. Es como si estuvieran revisitando los lugares que fueron importantes para su relación, o repitiendo las cosas que los hicieron felices. Piénsenlo bien. ¿Cuántas parejas tienen la oportunidad de un segundo round? ¿Cuántas logran superar los obstáculos que una vez las separaron? Cuando dos personas se quieren de verdad, cuando la conexión es profunda, es posible que el tiempo y la experiencia les den la perspectiva necesaria para darse una nueva oportunidad. Y Kerem y Ande, con la intensidad de su romance y la fuerza de su vínculo, podrían ser el ejemplo perfecto de que el amor verdadero no muere, solo duerme. Estamos presenciando, o al menos intuimos, un renacimiento. Un revivir su amor, que no solo implica volver a estar juntos, sino también reconectar con esos momentos que los hicieron únicos. Esa complicidad en pantalla que traspasó la ficción, esa energía que irradiaban cuando estaban juntos, es algo que el público extrañó y que ahora podría estar volviendo con más fuerza. Es como si estuvieran recuperando las piezas de un puzzle que, aunque se desarmó, nunca perdió su forma. Por supuesto, debemos ser cautelosos. En el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. Pero las señales son demasiado fuertes, demasiado consistentes,
como para ignorarlas. La forma en que se miran en las fotos antiguas, la pasión que transmitían en Senkal Kabm, todo eso nos hace soñar con que Kerem y Ande puedan escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. Y si esto es cierto, sería una de las noticias más felices para sus miles de seguidores en todo el mundo. Imaginen la alegría de verlos juntos de nuevo, de sentir esa química renovada, de que la historia que tanto nos cautivó tenga un felices para siempre, esta vez, quizás, con más sabiduría y amor. Así que, mientras esperamos confirmaciones oficiales, nosotros, desde nuestro canal, nos mantenemos expectantes y, sí, esperanzados. Creemos en las segundas oportunidades, creemos en el amor que trasciende obstáculos, y sobre todo, creemos en la magia que Kerem y Ande siempre han sabido crear. Seguiremos atentos a cada detalle, a cada guiño, a cada indicio que nos acerque a la confirmación de este tan esperado regreso. Y hasta aquí nuestro recorrido por la posible reconciliación de Kerem Bürsin y Ander Zel. Hemos repasado su historia, las señales que nos ilusionan, y la esperanza de que revivan ese amor que tanto nos cautivó. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis tanto como nosotros. Antes de despedirnos, les quiero agradecer enormemente por haber llegado hasta aquí. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si creen en las según as oportunidades o simplemente son fans de esta increíble pareja, no olviden dejarle un gran me gusta a este vídeo. Compartan esta noticia con sus amigos que también aman esta historia, y si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para suscribirse. Activen la campanita para que no se les escape nada. Y ahora, lo más importante, nos encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Qué momentos suyos recuerdan con más cariño? Déjenos todos sus comentarios abajo, que los leemos todos y nos encanta interactuar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.